No importa cuántos años pasen, las series nuevas se siguen comparando con Game of Thrones. Esta historia está tan metida en la memoria de la gente que cualquier mención te saca una sonrisa, y la crítica inicial se ha esfumado con los años, aunque algunas escenas se sigan debatiendo a muerte. Es súper difícil imaginar una serie hoy en día que cause ese mismo hype a nivel mundial. Es casi imposible encontrar a alguien que no haya escuchado de este fenómeno pop. Millones de memes, cientos de frases épicas, decenas de actuaciones brutales y solo una Juego de Tronos. Martin metió ideas clave de cómo los eventos se ven muy distinto desde la perspectiva de los reyes, los soldados y la gente común. Logró mostrar que no hay blanco y negro, que todo es mucho más complejo. Y lo mejor de todo, esa complejidad es súper adictiva de ver. Como espectador, te sumerges en una Edad Media cruda y ves batallas que antes solo podías leer en libros de historia aburridos. Los creadores mandaron a volar la típica historia del héroe bueno contra el villano malo y se fueron por un realismo brutal. Aquí hay torturas, dolor y la muerte de tus favoritos en los primeros minutos. El gran as bajo la manga de Game of Thrones no eran las escenas de acción o el presupuesto infinito, era que todo estaba diseñado para que no pudieras despegar los ojos de la pantalla, solo para saber quién no iba a salir vivo en el siguiente episodio. Esa tensión te dejaba pegado a la silla. Fue un movimiento revolucionario para la industria y cambió para siempre los grandes proyectos de la tele. Si antes nos habrían dado 8 temporadas de las aventuras seguras de Ned Stark, acá aprendimos que cualquiera puede morir en cualquier segundo. Esa muerte repentina fue uno de los shocks más fuertes de la primera temporada, y marcó el tono oscuro de todo lo que venía. Aquí no hay lugar para los idealistas, ni los que quieren hacer lo correcto. Sobrevive el más astuto y el que tiene más suerte. Es un mundo donde los villanos se volvieron ídolos. La boda roja y los traumas que siguieron solo llevaron esta idea al extremo. La muerte de Ned separa a Game of Thrones de cualquier otra serie de fantasía y la hace sentir peligrosamente parecida a nuestro mundo real. Los creadores juegan con nuestro miedo a perder a un personaje. Se la pasan rompiendo nuestras expectativas constantemente. En las primeras temporadas eso funcionó perfecto, pero conforme avanzó el proyecto, mucha gente quedó inconforme. Acuérdense de todos los debates y el caos en internet con lo de Jon Snow. Fue una verdadera locura. Y ni hablemos de los plot twists del final, porque dejaron en shock y súper decepcionados a los fans más apasionados. Otra vez caímos en la trampa de que jugaran con lo que esperábamos. Si desde el principio todos jurábamos que veríamos un mega combate contra el Rey de la Noche y una temporada entera peleando contra los muertos, los creadores nos restregaron en la cara que a la mayoría de los personajes eso les daba exactamente igual. Para ellos, era mucho más interesante la pelea por el trono de hierro, incluso con el apocalipsis tocando la puerta. En esta serie, la muerte no asusta tanto como perder el poder. Game of Thrones usa elementos de fantasía, sí, pero funcionan más como metáforas y alegorías que como magia pura. Obvio, hay giros que sin la fantasía no existirían, pero los creadores la usaron con muchísimo cuidado para atrapar a la mayor cantidad de gente posible. La primera temporada casi ni toca el mundo fantástico hasta la última escena. Todo el drama se enfoca en pura política medieval. Esa mezcla perfecta de eventos históricos reales dentro de la serie no es un invento nuevo, pero te da esa sensación de que esto ya lo viví antes, ya que muchas batallas tienen una base real. La batalla de Aguas Negras, por ejemplo, es prácticamente la defensa histórica de Constantinopla. La verdad es que la serie combinó todos los géneros que existen. En un episodio estás resolviendo un misterio tipo detective o viendo un drama romántico, y al siguiente estás sufriendo con un thriller de supervivencia. Temporada tras temporada nos tiran batallas más masivas y enigmas súper complejos, cuyas respuestas a lo mejor nunca vamos a encontrar si no prestamos mucha atención. Lo más loco es que Game of Thrones pudo no haber sido la serie que vimos durante 10 años. Martin no quería que nadie tocara sus libros para llevarlos a la pantalla. Ya había trabajado en Hollywood y había visto cómo destrozaban historias increíbles. Para comprar los derechos, los showrunners, Benioff y Weiss, tuvieron que responder a preguntas trampa del propio Martin y adivinar quién era la verdadera madre de Jon Snow. Sudaron la gota gorda para convencer a los fans de la saga de que la adaptación iba a respetar la esencia de los libros. Obvio, ayudó muchísimo que el escritor trabajara codo a codo con ellos hasta la 4ª temporada. A pesar de esa colaboración tan estrecha, la primera versión del episodio piloto, que tenía otros actores y hasta un cameo de Martin, fue un fracaso total. Craig Mazin, uno de los guionistas que vio el material de prueba, ni siquiera entendió que Jaime y Cersei eran hermanos después de ver el montaje.
Aún habiendo quemado más de $5 millones, los showrunners tomaron la dificilísima decisión de volver a grabar el 90% del capítulo y arreglar todos sus errores de raíz. Borraron tramas extra, le metieron más escenas subidas de tono, más violencia, bajaron la magia en las primeras temporadas, cambiaron a la actriz de Daenerys y tomaron otras 10 decisiones que le dieron a la serie un éxito brutal, convirtiéndola en la obra maestra de esa década. En su momento, fue la serie más cara de la historia, aunque hoy esos presupuestos ya se superaron, pero es súper difícil que alguien vuelva a alcanzar ese nivel de grandeza. Cuando los espectadores ven La Batalla de los Bastardos, no están pensando en que es un episodio que costó $10 millones. Están viendo un verdadero espectáculo medieval que no se compra con nada. Es cine de primer nivel, súper bien estructurado, que te cuenta la historia de forma tan atrapante que no te quieres parar ni para ir al baño. Pasan casi 24 minutos sin diálogos, contando todo únicamente con miradas, movimientos de cámara y edición, cine puro. Pero el verdadero núcleo aquí no es el choque de ejércitos, sino el choque de personalidades entre dos antagonistas, Jon Snow y Ramsay Bolton. Ramsay, siendo un sociópata sádico, usa las virtudes de su enemigo, el honor y el sacrificio, y las convierte en debilidades cuando obliga a Jon a correr para salvar a su hermano menor de una lluvia de flechas. Y Jon, que fue revivido por Melisandre al inicio de la temporada, por fin reacciona en medio de la batalla. Después de 9 episodios, entiende qué es lo que quiere y encuentra un propósito en el campo de combate. Básicamente, vuelve a la vida de verdad ahí mismo. Y es exactamente en esa atención a la psicología y al drama donde radica el verdadero poder de la serie. Además, el final del episodio, donde Sansa llega con los refuerzos y cambia el rumbo de la guerra, demuestra una vez más que Game of Thrones es una serie profundamente feminista. Los niños pueden matarse a golpes en el lodo, pero al final siempre va a llegar la mujer a resolverlo todo. A uno lo salva y al otro se lo da de comer a los perros hambrientos. De hecho, sobre los arquetipos de estos personajes se hacen videos larguísimos y hasta se dan clases, porque tienen absolutamente de todo con lo que una persona se puede topar en la vida. Aquí, hasta el personaje más secundario tiene un trasfondo mucho más profundo de lo que te imaginas a simple vista. George Martin y el resto de los autores básicamente le dijeron adiós a los personajes de una sola cara, y mantuvieron a todo el elenco en una zona gris entre el bien y el mal, aventándolos de un extremo a otro. Justo cuando crees que ya entendiste a alguien de los Stark o de los Lannister, un plot twist te cambia la opinión 180 grados, y luego te la vuelven a cambiar, y todo en una misma temporada. Aún así, mientras la ves, todos los espectadores se hacen la misma pregunta: ¿quién es el verdadero protagonista de todo esto? ¿De quién es esta historia realmente? ¿Quién es el hilo que conecta a todos en Westeros? La respuesta en realidad es súper obvia. Tyrion Lannister. Es el que tiene la mayor cantidad de escenas en las 8 temporadas, y está conectado con absolutamente todos los héroes. Tiene un arco de transformación increíble, y se ganó a pulso su lugar en el Salón de la Fama de los personajes más interesantes del cine mundial. En lo personal, mis favoritos son Jaime y Tyrion Lannister. Rompen con cualquier molde clásico, son súper auténticos y por eso te atrapan tanto. Pero mientras los fans le dedican muchísimo amor a Tyrion, Jaime se queda un poco en la sombra de su hermano al principio. Siendo sinceros, el caballero daba una impresión bastante desagradable, pero impresionantemente imperturbable e intocable. Pero todo da un giro drástico en el episodio donde pierde la mano. A partir de que le cortan la mano derecha, deja de ser el tipo arrogante y se convierte en uno de los personajes con los que más empatizas, por más que tenga la cara llena de cicatrices y un brazo de metal. Mostrar debilidad es una de las características clave de los mejores personajes del show, desde el súper honorable Ned Stark hasta el eternamente humillado Tyrion. En el mundo de Game of Thrones, eso no te garantiza vivir mucho tiempo, pero sin duda es la llave para ganarte el corazón del público. Y Jaime, que tocó fondo de la peor manera, definitivamente se lo merece. Game of Thrones es una serie tan inmensa y profunda que puedes hablar de ella por horas. No es coincidencia que en YouTube haya videos enormes analizando cada rincón de su universo. Esta serie es un manual perfecto para los que quieren entender de filosofía política sin tener que leer libros complicados, simplemente viendo una historia increíble sobre el poder y el papel de la sociedad. Con razón los showrunners están intentando sacar tantas precuelas, secuelas y spin-offs. Y es que la serie original solo tocó la superficie de temas súper delicados, mientras que La Casa del Dragón o El Caballero de los Siete Reinos buscan enfocarse en historias más específicas. Game of Thrones se volvió tan popular porque le pegó directo a un tema muy doloroso,
el conservadurismo. Los años 2010 fueron tiempos de cambios loquísimos, donde la gente pasó definitivamente del mundo análogo al digital, donde se volvió posible exponer cualquier problema a millones de personas con un solo post en Internet, y donde la frase «el mundo nunca va a ser un lugar mejor» se volvió súper popular, incluso entre los jóvenes. Y ahí entran George Martin y HBO para decirnos, tranquilos, aquí les explicamos todo, no va a haber ninguna revolución, los cambios bruscos son peligrosos, y todos los hombres deben morir. Está muy difícil que encuentres una serie tan conservadora que logre juntar a una audiencia tan variada y que logre meterle su idea principal tanto a adultos como a adolescentes, porque absolutamente todas las clases sociales estaban obsesionadas con la serie. Aunque el show no intentaba meterse de lleno en la política moderna, siempre es interesante buscarle similitudes a Game of Thrones con el mundo real, que obvio no fueron a propósito, pero que son evidentísimas. Vean nada más la guerra a muerte de los salvajes más allá del muro contra sus defensores, los hermanos de la Guardia de la Noche. Los salvajes son guerreros locos y valientes, cuyo mayor fetiche es la libertad, mientras que la Guardia defiende un orden en el que hace mucho dejaron de creer, pero están dispuestos a morir y matar por él, incluso matando a gente con la que tienen lazos de sangre. Y mientras tanto, al imperio, que está ahogado en intrigas y corrupción, le da exactamente igual lo que pase en esa frontera. Ahí no existen los buenos ni los culpables. ¿A poco no suena como muchas zonas de guerra actuales? O la historia de Daenerys, la madre de dragones. Ella va liberando esclavos, pero ellos le ruegan que los vuelva a vender a sus antiguos amos, porque la vida antes era más cómoda. Suena dolorosamente familiar. Y ni hablemos de la lucha por el trono de hierro, donde una sola familia se atrincheró y divide al mundo entre los nuestros y los enemigos, un clan para el cual la lealtad importa más que la piedad e incluso que el sentido común. ¿No les suena de algo? Entonces, ¿cuál es la verdadera grandeza de Game of Thrones? Muchos te van a decir que los dragones, los presupuestos gigantes y los escenarios épicos, pero están equivocados. Lo principal en Game of Thrones es su drama sutil, pero súper efectivo. La forma tan directa de explorar cómo funciona el poder. Por eso mismo, las mejores escenas de la serie suelen ser diálogos en cuartos pequeños. Acuérdense de uno de los mejores monólogos del show, el discurso de Tyrion en su juicio. En esa escena está literalmente todo lo que amamos de Game of Thrones. La tensión se siente en el aire desde mucho antes de que lo dejen hablar. Ves cómo, al escuchar las mentiras de Shae y luego al responder a los cargos, pasa por todo un cóctel de emociones, desde el asco hasta una rabia contenida que llega al límite con la icónica frase «Soy culpable de ser un enano», y justo después de eso, recuerden la escena donde mata a Tywin Lannister en el baño. Ese episodio marca la caída inevitable de los Lannister. El mejor de su linaje, la cabeza y el arquitecto de su brillante futuro, cayó a manos de la peor vergüenza de la raza humana. Es impactante, pero la gota que derramó el vaso para Tyrion no fue la competencia por el amor de su papá, sino la traición de la mujer que amaba, una humillación constante y a propósito. El respeto por su padre no pudo sobrevivir a eso. Al final de cuentas, los Lannister siempre pagan sus deudas, y por más que los creadores intentaron hacer todo con la máxima calidad y sin errores, la verdad es que algunas cosas sí se les pasaron, y eso generó muchas dudas. Por ejemplo, en la batalla final contra el Rey de la Noche, toda la caballería de los Dothraki es aniquilada, pero después, cuando toman desembarco del rey, mágicamente aparecen vivitos y coleando junto a Daenerys. Lo mismo pasa cuando sacan al dragón muerto del fondo del lago congelado con unas cadenas gigantes. ¿De dónde sacaron esas cadenas los caminantes blancos? ¿Y cómo se las amarraron al dragón si se supone que le tienen miedo al agua? Y finalmente, la resurrección mágica de Jon Snow. Si antes veíamos que la bruja hacía sacrificios brutales para intentar cualquier tipo de magia, y aunque fallara se sentía justificado, para revivir a Snow literalmente no hizo nada. Solo movió las manos un rato y el tipo se levantó. Pero, ¿saben qué? Todos esos detalles solo los van a recordar un par de personas en videos de crítica. Para la inmensa mayoría, Game of Thrones se va a quedar para siempre como una historia legendaria, mágica, con personajes increíbles que vamos a recordar con mucho cariño, como a un buen amigo. Y aunque justo después del episodio final cientos de miles de fans estaban mega decepcionados, quiero creer que con el tiempo aprendieron a aceptar el final tal cual es. Además, todos los giros principales del cierre fueron aprobados por Martin, y la coronación de Bran fue una idea que él inventó personalmente. Cada quien vio Game of Thrones a su manera,
Para unos era un drama familiar nivel Shakespeare, para otros, mucha piel, peleas sangrientas y efectos especiales, y para otros, una gran reflexión sobre la historia política y los retos del futuro, teniendo a los caminantes blancos como una especie de metáfora de un desastre ecológico. A la vez, es absurdo pensar que Game of Thrones es una especie de cuarto de tortura virtual para masoquistas. Al llorar por los héroes que mueren, los espectadores celebran el doble junto a los que sobreviven. En medio de toda la traición, violencia e hipocresía, también existen la dedicación, la compasión y la honestidad. Si hasta los más débiles, un chico paralítico, un enano, un grandulón con problemas mentales y una adolescente, tienen la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de ganar, entonces Game of Thrones también es una guía universal de supervivencia en este mundo de locos en el que todos vivimos. En ese sentido, es importantísimo que lo que vimos no fue una película de 2 horas, sino una serie, un viaje donde pasamos años enteros con sus personajes, aprendiendo a amarlos y a odiarlos.